Buenos días a todos. Les habla Daniela Picón, coordinadora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara Colombo-Chilena. Estamos aquí en la charla de Devenet, empresa afiliada a la Cámara de Comercio. Quiero darles a todos la bienvenida a quienes se están conectando a nuestro webinar, a nuestros conferencistas William Galvis y Carlos Adágarra, que nos estarán acompañando con mucho gusto en esta conferencia titulada Ajustes normativos para factura electrónica. Entonces, damos la cordial bienvenida al señor William Galvis y Carlos Adágarra. William es gerente de desarrollo de negocios en Devenet, profesional con desarrollada experiencia liderando estrategias de negocio y gestión, especialista en procesos consultivos y relacionamiento con clientes. De igual modo, en este conversatorio contamos con la presencia de Carlos Adágarra, quien es el gerente de soluciones en la misma compañía, ingeniero de sistemas, especialista en desarrollo de software, diseño, desarrollo y gestión de proyectos para la implementación de sistemas ERP y de gestión documental. Antes de otorgarle la palabra a los expositores, les pido el favor a todos los que nos acompañan, mantengan apagado el micrófono y la cámara. Si tienen algún comentario o inquietud, no duden en escribirnos a través de nuestro chat, pues estaremos muy atentos a contestarles. William y Carlos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Muchas gracias por su participación, por aceptar esta invitación y compartir sobre los temas de la facturación electrónica con todos aquellos que los ven a través de este webinar. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Daniela. Para ti y para la Cámara, siempre nosotros de la mano y agradecidos por esta nueva oportunidad. Quiero darles la bienvenida, como desencartonarnos un poquitico, relajarnos y disfrutar de este maravilloso webinar donde vamos a abordar todos los cambios normativos que la DIAN está estipulando para la factura electrónica en Colombia. Entonces, pues nada, les doy la bienvenida, veo bastante gente conectada en el momento, veo a Ángela, Camilo, Ángela Garzón, Camilo Sierra, Javier Vega, Jennifer Leguizamón. Quisiera saludarlos a cada uno de ustedes y darles las gracias por estar con nosotros en este momento. Nuestro interés es aclarar todas las dudas que puedan tener. No duden en el transcurso del webinar, de la charla, hacer sus preguntas por el chat. ¿Sí? También puedes conversar con nosotros en el momento, desactivas tu micrófono y con muchísimo gusto atendemos tus dudas. Por más pequeña que sea, no te preocupes, estamos para servirte. Entonces, pues nada, nuevamente muchísimas gracias. La factura electrónica en Colombia es un proceso maravilloso. Nos sentimos muy orgullosos como compañía, como Devenet Colombia, y a su vez representamos una compañía muy grande a nivel regional en Latinoamérica, con 28 años de experiencia ya. Entonces, esto nos permite poder llegar a ustedes con toda la seguridad, la tranquilidad y la trazabilidad que ustedes necesitan para poder tener un servicio de factura electrónica perfecto. Entonces, sin más, no me extiendo mucho más, voy a darle la palabra al ingeniero Carlos Adárraga. Él es el encargado y líder del área de operaciones en Colombia. Es una persona con todas las capacidades para poderles exponer toda esta normativa nueva y sobre todo cualquier duda adicional que puedan tener con respecto a una ampliación mayor, de pronto el servicio que ustedes tienen ahorita, si no están con nosotros, tienen algún tipo de duda, también se las podemos contestar y les podemos asesorar. Entonces, muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Carlos, te doy la palabra, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. No sé si logren escucharme, por favor me confirman. Sí, perfecto. Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces la intención del día de hoy es poder de pronto revisar algunos apartes de lo que son los ajustes normativos, lo que en el día de hoy está vigente respecto a lo que es la facturación electrónica en Colombia, ¿no? Pues de acuerdo pues al último anexo que se presentó por parte de la DIAN, digamos que nos vamos a regir a partir de allí frente a esto. En cuanto a normatividad vigente, podemos encontrar lo que es la ley de financiamiento, que fue la que aprobó el Congreso pues en diciembre del año anterior,
Esto después de que la ley de financiamiento, perdón, que fue la que se aprobó en el 2018, pues se cayera por un trámite que hubo el año anterior. Se da esta ley y es la que genera como que el marco normativo bajo el cual nacen los demás decretos y resoluciones que en el momento se encuentran vigentes para lo que es facturación electrónica. El año pasado pues tuvimos, digamos, avances significativos respecto a este tema, pero como todos esos decretos y resoluciones estaban amparados en la ley de financiamiento, pues perdieron vigencia en el momento en que la ley de financiamiento pues perdió vigencia. Entonces, en el orden de normatividad tenemos la ley 2010, el decreto 358, la resolución 042 que salió ahorita el 5 de mayo y salió junto con el correspondiente anexo técnico de facturación electrónica que está en la versión 1.7-2020. Este anexo termina siendo como una especie de híbrido, pues yo lo he matriculado así, porque contiene, aparte pues de la versión 1.7 que se encontraba vigente a inicios del año pasado, más la versión 1.8 que pues ya se llevan algunos avances y demás y que estaba para entrar de forma obligatoria a partir de abril del año 2019. Bueno, entonces hago de pronto una acotación frente a lo que es la factura electrónica bajo el modelo de validación previa, que es el que actualmente nos está aplicando. Hay que tener en cuenta que la facturación electrónica en Colombia pues ha surtido, digamos, una serie de mejoras en el tiempo. Muchos de los que son facturadores electrónicos pues desde el año anterior o desde el 2018 pues venían manejando la facturación electrónica de una forma, pero a partir de lo que es la normatividad vigente, ya vimos lo que es una facturación electrónica que se denomina convalidación previa y básicamente porque se cambia todo lo que es el concepto de expedición de una factura. O sea, para que se considere expedido un documento, debe de cumplir varios criterios de cara pues a la DIAN y de cara también a lo que son los adquirientes finales de la factura. Entonces, arrancamos de que es un documento ya no en papel, ya no impreso, ya no generado de pronto por una computadora o algo, sino que la factura se termina convirtiendo en un archivo, ¿ya? Un archivo digital y demás que está escrito en lo que es un formato de un estándar de escritura que se denomina XML con un esquema internacional que se aplicó dentro de esa escritura que es VL 2.1, que para garantizar temas asociados de autenticidad y demás, de que no ha sido modificado, sí, de que es un documento válido, está firmado de forma electrónica con un certificado de firma digital y que debe de tener unas validaciones por parte de la DIAN, que digamos que es el ente regulador pues en nuestro caso. De esa forma se compone la facturación electrónica en este momento bajo este modelo. Y para que se considere un documento o una factura expedida, debe de cumplir con unos momentos, se le ha denominado. Pues aquí podemos ver, digamos, básicamente son 5 momentos, en donde el primero la generación. ¿Qué consiste la generación? Pues simplemente yo tengo que coger y elaborar el XML, ahí introducir todo el tema de la información correspondiente a la factura, de acuerdo a lo que ha indicado la DIAN en sus anexos técnicos, y firmarlo de forma digital. Un segundo momento es la transmisión, es decir, enviarle ese archivo a la DIAN, validación, que la DIAN me entregue un visto bueno de que ese documento pues ha surtido
el número de validaciones que ellos han estipulado, pues para cada documento. En promedio está entre 260 validaciones que hacen sobre el documento, algunas a nivel de esquema, otras a nivel de datos. Y luego viene ya lo que es la expedición, que es que yo le pueda realizar esa factura que la DIAN ya me validó, yo se la puedo entregar al cliente, pero entregársela al cliente cumpliendo unos requisitos dependiendo de si mi cliente es o no es facturador electrónico. Entonces, allí en ese momento en que ya se le entrega al cliente, ya se considera un documento pues expedido. Antes de ese momento, pues todavía digamos que es un documento que se encuentra en trámite o en proceso de expedición. Por ello es importante que en el momento en que se está dando todo este ciclo, pues las áreas de facturación de cada una de las empresas se cercioren de que el ciclo está completo, de que de pronto no hubo algo que quedó a medias dentro de eso, o despreocuparse de que simplemente yo lo digité en mi computador y lo que pase por debajo o por detrás de todo eso, pues no me interesa o algo por el estilo, porque al final, de acuerdo a la norma, toda esta responsabilidad en cuanto a un documento quede expedido sigue siendo del facturador electrónico, independientemente de la opción o del modo de operación que ustedes tengan. Si lo hacen a través de un software propio, si lo hacen a través de la solución gratuita de la DIAN, o si utilizan un proveedor tecnológico que les apoye durante todo este proceso. ¿Sí? Un quinto momento, pues ya de la recepción de documentos, porque pues todo facturador electrónico está obligado también a recibir de forma electrónica. Y a esos clientes, pues lo ideal es que puedan coger y recibir de forma electrónica si son facturadores, o puedan recibir en representación gráfica en caso de que no lo sean. Actualmente en Colombia solo existen 3 tipos de documentos que se deben reportar de forma electrónica a la DIAN: las facturas, las notas crédito y las notas débito. De momento, pues no se han estipulado otro tipo de documentos que deban de darse de forma electrónica, y más adelante voy a hacer una aclaración frente a confusiones que a veces se han presentado en algunas empresas respecto a lo que es el documento soporte que entró en vigencia a partir del 15 de agosto del mes pasado. Adicionalmente, existen otros documentos que se dan de forma electrónica, pero que terminan siendo documentos que apoyan todo el tema de facturación. Hay un documento electrónico que se denomina Application Response, que este básicamente contiene eventos asociados a un documento electrónico. Por lo menos dentro de un Application Response, dentro de un documento de este tipo, es que la DIAN entrega los resultados de validación que aplique sobre los documentos electrónicos, facturas, notas crédito y notas débito. Ahí es donde ellos indican si aceptan o rechazan un documento, si hacen observaciones al documento que aceptaron, o si por el contrario rechazaron el documento, cuáles fueron las causales de rechazo que aplicaron. Entonces, este documento es importante que también se tenga en cuenta, porque es la respuesta de DIAN frente a todo el tema de validación. Y existen otros eventos como lo que es el acuse de recibo, el tema de la aceptación de la factura, el rechazo de la factura, que digamos que son acciones bastante conocidas ya, que también se dan sobre este tipo de documento, Application Response, más otros eventos asociados más que todo al tema de Radian, para cuando uno de pronto va a negociar el tema de la factura como título o valor. Y un último documento es el denominado Attached Document, que es un contenedor electrónico dentro del cual deben de coger y de enviarse todo el tema de facturas con la correspondiente respuesta de la DIAN.
Bueno, respecto a lo que es el attached document, de esta forma es que debe de componerse este documento. Esta parte la explico porque, por lo menos dentro de nuestra experiencia como proveedores electrónicos, nos hemos dado la cara de que pues muchas de las facturas o documentos que recepcionamos para nuestros clientes no cumplen con los criterios que la DIAN ha determinado para lo que es la recepción de documentos electrónicos. Y es básicamente de que se crea un documento, attached document, que ya les decía, es un contenedor electrónico en donde debe venir el documento electrónico que yo estoy expidiendo más la respuesta de la DIAN. Esos dos deben de venir así y es lo que estamos obligados a recibir de los facturadores electrónicos, si yo también soy un facturador. Si envía representación gráfica u otra cosa, pues digamos que eso de momento en la norma no está obligado a que se dé entre facturadores electrónicos. Pero es obligatorio el attached document con la factura y la respuesta de la DIAN, ¿ya? Pero la respuesta de la DIAN no se da en todos los casos. Existe un caso para cuando se da el tipo de inconvenientes tecnológicos por parte de la DIAN, que se genera una factura de tipo 04, factura de contingencia, DIAN, a veces como la solemos conocer, en donde igual se debe enviar el attached document dentro de la factura, pero para este caso no se envía application response, que es la única forma en donde no se debe enviar el application response, pero la factura debe venir marcada como una factura generada de tipo 04, que es la que esa tipificación es la que nos da a entender de que es un problema de la DIAN, de que esa factura se generó atendiendo un problema de la DIAN. Y lo que son las facturas de contingencia, que son las de tipo 03, contingencia pues las conocíamos desde el modelo anterior, ahora se llaman facturación por inconvenientes tecnológicos por parte del facturador electrónico. Estas deben de venir marcadas como tipo 03 más el application response. Hay una particularidad aparte que lo que es el tipo 03 y el tipo 04, o sea, la generación de facturas bajo ese tipo, esos conceptos, solo aplica para facturas. Pues las notas crédito y las notas débito en ningún momento se deben generar por contingencia, ni por parte del facturador electrónico, ni por parte de problemas de DIAN. Solo lo único que se genera en inconvenientes tecnológicos es la factura. Adicionalmente, la normatividad trae consigo unas obligaciones respecto a información que debe ir dentro del XML, que debe reportarse dentro del XML. Entonces, dentro de lo que son las extensiones DIAN o pues la parte superior del XML, lo que vamos a encontrar en el caso de las facturas, numeración autorizada de la DIAN, o sea, todo el tema asociado a la resolución debe quedar allí. Número de resolución, fecha de inicio, vencimiento, rango y el prefijo en caso de que lo tuviesen. Más la firma digital, todo queda a nivel del encabezado del documento, de los encabezados de las extensiones de DIAN. Hay una parte que atiende a lo que es el encabezado del documento, que son los datos del documento, como prefijo, numeración, el CUFE, fechas de emisión, la moneda en la que está siendo expedido el documento. Hay un campo particular que se denomina tipo de factura, en donde uno debe explicar o especificar allí si estamos hablando de una factura de venta, una factura de exportación, un documento electrónico de transmisión, que es que les hablaba ahorita de contingencia por parte del facturador electrónico, y si es un documento generado a través de por contingencias de DIAN. Igual en los tipos de operación, pues había un listado bastante largo anteriormente, pero a partir del 1 de agosto solo aplican 3 tipos, que es tipos de factura AIU, administración, ingresos, utilidades, y previsto y utilidades, una facturación estándar
y facturación por mandato. Eso debe de una u otra forma pues quedar especificado ahí. Se debe mandar información del emisor y del adquiriente, para ambos casos identificando claramente quién es el emisor o el adquiriente, con su tipo de identificación, razón social, nombres comerciales y demás. Pero hay algo importante aquí, y es que se debe determinar el régimen al que pertenece, atendiendo de que pues con la ley de crecimiento pues solo tenemos dos regímenes, que es el 48, de acuerdo a la codificación RUT, en el RUT, que es responsable de IVA, y 49 para cuando no se es responsable de IVA. Ustedes me disculpan aquí un momentico. Voy a poner en silencio porque me invadieron acá los chiquillos. No hay problema, Carlos, tranquilo. Al contrario, gracias por compartir con nosotros tu familia, hace parte de la nueva realidad y todos estamos igual. Entonces, con tranquilidad. Bueno, mientras Carlos vuelve, ¿sí? Esto todo hace parte del entorno como tal. Vamos entonces, si quieren, podemos ir recibiendo las preguntas para poderlas ir contestando al final. En resumen de lo que hemos visto hasta ahora, vemos cómo se comporta la factura electrónica con los nuevos ajustes o los principios de los ajustes de la DIAN. Pasamos de un módulo normal a un módulo de validación previa, lo cual nos garantiza a nosotros también, digamos, como clientes que utilizamos factura electrónica en Colombia, a tener todas las validaciones necesarias del documento que estamos emitiendo y recibiendo para que cumpla con la normativa DIAN. Entonces, eso da una tranquilidad, una trazabilidad. Entonces, tu proveedor tecnológico, el que tengas, si en este caso es de Benet, que ojalá pues todos se animen y pasen a nuestro servicio, pero el que tengas te garantiza toda la trazabilidad completa del nuevo módulo de validación. Ya llegó Carlos, entonces le paso la palabra a Carlos. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Bueno, continuando con, digamos, aquella información obligatoria, también es importante indicar que hay que evidenciar lo que es la forma de pago dentro de los documentos electrónicos, indicando si va a ser una forma de pago crédito o de contado. En los casos de que se aplique crédito, se debe indicar cuál es la fecha de vencimiento de ese documento, y en caso de que sea contado, indicar cuál es el medio de pago que le aplica: efectivo, tarjeta de crédito, débito, transferencia y demás. Pues la DIAN estipuló cuál era el listado de posibles medios de pago, y pues en el momento en que se está haciendo la implementación, es importante validar cuáles son los que le aplican o no a cada uno de los modelos de negocio de sus empresas. Hay que desglosar cuáles son los impuestos que están asociados al documento electrónico. Y aquí pues me detengo un poco porque en los temas de implementación se nos ha presentado pues a veces inconvenientes asociados a la parte de retenciones. ¿Qué pasa? Pues en muchas empresas, en el momento que están generando las facturas, como lo vienen haciendo de forma tradicional, en la factura impresa están asociando el tema de las retenciones de una vez. Entonces dice, bueno, esta factura le aplica rete fuente por tanto, rete ICA por tanto y rete IVA por tanto. Y pues en el total a pagar, pues simplemente dan todo el tema asociado a los brutos del documento, más todo el tema de impuestos, menos las retenciones. Entonces al final mi total a pagar es tanto, ¿sí? Pero bajo este tema electrónico y bajo, digamos, los anexos técnicos que la DIAN ha entregado, el tema de las retenciones no debería ser parte de lo que es la factura. Y lo que la DIAN nos ha indicado para este tema es que las retenciones son unos conceptos que nacen en el momento del pago de la factura y no en el momento de la facturación como tal. Entonces, ahí digamos que se ha presentado ese conflicto porque, pues muchos, o digamos que yo creo que todas las empresas hacen eso, porque
a nivel contable sí registran y tienen unas cuentas para todo el tema de retenciones que les están aplicando ya a las empresas, pero hay que tener claro de que una cosa es facturar por temas de comercio y demás, y otra cosa es pues todo el tema de mis asientos contables. O sea, no necesariamente lo que yo tengo en la contabilidad es lo que llevo pues como tal a una factura, sobre todo en esa parte de retenciones. Entonces, solo deben de reportar retenciones dentro de lo que es la factura electrónica aquellas empresas que son autorretenedoras, o sea, que tienen el concepto de autorretenedores dentro del RUT. Y reporten o no retenciones, estas retenciones no afectan los totales del documento. Cuando yo registro en el XML el total a pagar, ese total a pagar tiene una fórmula establecida. El total a pagar de un documento electrónico siempre va a ser el total bruto, que es la sumatoria de los costos totales de cada uno de los ítems, más los impuestos, que sí deben de coger y deben de detallarse, tanto a nivel de global del documento como a nivel de cada uno de los ítems, ¿ya? Más cargos en caso de que aplique. O sea, si yo tengo algún tipo de recargo o algo adicional que compro dentro de mi documento, pues eso se le suma para el total. Los descuentos globales que de pronto yo pueda estar aplicando también le restaría ese total, y le restan los anticipos que el cliente de pronto haya dado con anterioridad. Esos son los elementos que se tienen en cuenta para el total de la factura. Si yo incluyo las retenciones, ya eso se sale de las reglas de la DIAN y pues voy a obtener un rechazo. Entonces, pues hago esa acotación porque dentro de los modelos electrónicos, dentro de la opción de modo de operación que vayan a escoger, van a encontrarse con esa parte asociada a las retenciones. Nosotros lo que recomendamos es que, como igual eso nace en la parte del pago, pero algunos clientes quieren de pronto mostrarla a nivel de la representación gráfica, pues se mandan como notas adicionales, ¿ya? Como texto informativo, algo por el estilo, pero no se puede mandar dentro de los campos de retenciones que tiene establecido el XML, porque sencillamente no tiene la misma aplicación, y esos campos están reservados simplemente para los que tienen la obligación como autorretenedores dentro del RUT. Adicionalmente, hay unos campos particulares para reportar lo que son recargos o descuentos. Estos se pueden dar de dos tipos. Si afectan la base grabable del documento, se deben registrar a nivel de líneas de detalle, y si no afectan la base tributaria del documento, se deben de reportar ya de forma global. Esta nueva información de los totales, y a nivel de líneas de detalle, igual hay que reportar, discriminar cuáles son los impuestos que le aplican, los datos asociados al producto, en donde es, digamos, importante que los que no estén manejando codificación para sus productos, pues miren la forma de hacerlo, porque en este momento este concepto está como notificación, pero va a pasar a obligatorio. Pues ya por lo menos nosotros estamos advirtiendo de ese tema, porque pueda que en este momento la DIAN les esté aceptando facturas sin código a nivel de línea de detalle, pero en algún momento esa regla se convierte en obligatoria y empiece a rechazarle los documentos. Adicional, pues va el tema de descripción, precios unitarios, valores y unidades de medida de la factura, del artículo. Bueno, este último anexo trajo algunas novedades en cuanto a lo que veníamos manejando de facturación electrónica para aquellos que ya venían con anterioridad con este tema. Uno es el tema del consumidor final, que pues aplica para los casos en que el cliente no quiere identificarse o las condiciones a veces del negocio no hacen fácil, digamos, este tipo de tareas, ¿sí? En este caso, pues hay una forma de reportar ese tipo de facturas utilizando la figura de consumidor final.
También está el tema de múltiples adquirientes, que para ciertos tipos de negocio pues le aplica. Decir que la factura no queda a nombre de una sola persona, sino que puede quedar a nombre de varias personas, pero esto sí indicando cuál es el porcentaje de participación que tiene cada una de las personas sobre la compra que se está haciendo. Esta es la parte de bienes cubiertos, que es la forma como deben de reportarse aquellos artículos que están cubiertos por los días sin IVA. Es decir, que el día sin IVA pues le aplica este beneficio en la venta. Entonces, los que son facturadores electrónicos deben de cumplir con unas especificaciones a nivel del XML para reportar estos bienes a la DIAN. La fecha efectiva de entrega, que fue un campo que la DIAN habilitó para que se diera a partir de lo que es el conteo de los 3 días hábiles para la aceptación expresa del documento. Si no se daba dentro de esos 3 días hábiles, entonces ya se podía dar lo que era una aceptación tácita. Esta fecha efectiva de entrega, los campos que la DIAN generó para eso, pues en este momento están como notificación, ¿ya? Porque se estaba esperando un pronunciamiento por parte de el Ministerio de Industria y Comercio. Ya el 20 de agosto, si no estoy mal, salió el decreto por parte del ministerio. Ya les voy a indicar, es el decreto 1154, salió ahorita en el mes de mayo, donde ya pues básicamente da esas consideraciones de cómo se va a aplicar los días para aceptación del documento. Quedaron los mismos 3 días, ¿ya? Son 3 días hábiles, algunos venían manejándolo como días calendarios, pero esta resolución da, digamos, esa especificación de que son días hábiles y no calendarios, en donde el cliente debe mostrar si está conforme o inconforme con lo que se les está facturando en el documento. Si pasa ese periodo, pues ya se podría dar lo que es la aceptación tácita del documento. También se da lo que es el documento soporte, que básicamente es un documento que se creó para soportar, digamos, ante la DIAN en el momento de sus declaraciones y demás, transacciones que se realicen con sujetos o empresas que no están obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. O sea, si no les entregaron ni factura de venta ni documento equivalente en las compras que ustedes hagan como empresa o como contribuyentes, esto digamos que es aparte de si son facturadores electrónicos o no, o sea, deben de generar el tema del documento soporte, porque con este documento soporte es que ustedes van a tener la posibilidad de poder aplicar esa compra que hicieron dentro de los costos y deducciones e impuestos de contables dentro de sus declaraciones y demás. ¿Ya? Si no se hace este documento, pues sencillamente no van a tener, digamos, ese derecho. Hay muchos casos en los que se dan compras en el exterior, por lo menos, que como son empresas que no están obligadas a pedir factura en Colombia y demás, pues en teoría no tendríamos un documento para poder soportar esos gastos o esos costos. Entonces, este documento soporte pues tiene aplicación por lo menos en ese tipo de compras. La DIAN dentro del MUISCA dispuso una opción para que puedan descargar la resolución para que ustedes puedan generar sus talonarios y demás para estos documentos soporte. Dentro de la resolución 042 habla de que este documento soporte en algún momento puede convertirse en un documento electrónico. En este momento no es electrónico. En este momento lo deben hacer, no sé si su equipo, su software de facturación les permite, pues lo llevan el consecutivo o administran el consecutivo a través de su software y lo imprimen normal como la
soluciones por computador de pronto que manejaban anteriormente para sus facturas. Si no, pueden crear un talonario con los consecutivos y demás, y pues allí pueden ir registrando este tipo de documentos. Lo importante es que esté denominado como documento soporte, cumpla con las especificaciones a nivel del formato que se dieron en la resolución 042 para este documento, y pues se registren la transacción que se hizo, con quién se hizo y demás, se detalla esa información. Pero básicamente lo que les quería aclarar es que este documento en el momento no es electrónico. Y por lo que hemos logrado conversar con la DIAN, a mi juicio, no va a salir la parte técnica o el anexo técnico correspondiente a cómo se deben diligenciar estos documentos de forma electrónica, por lo menos en lo que queda de este año. Entonces yo creería que electrónico podría estar dándose desde el año siguiente, pero ya como documento obligatorio que deben de tener dentro de sus empresas, si ustedes realizan transacciones con este tipo de empresas no obligadas a expedir facturas ni documento equivalente, pues lo deben de tener desde el 15 de agosto del año pasado, del mes pasado, perdón. Otro tema importante que de pronto pues no se comprende muy bien entre lo que es el modelo electrónico es los documentos electrónicos dentro de las negociaciones o como título valor. Porque anteriormente veníamos de que pues amparados en una ley se colocaba una leyenda dentro de la factura en papel donde indicaba de acuerdo a la ley tal, este documento se considera título valor y tal, ¿sí? En este momento, para lo que es un documento electrónico, para que esa factura se convierta en un título valor y pueda estar sujeto a temas de negociación, debe de cumplir todo el ciclo de expedición, que ya les había explicado ahorita, generarlo, enviarlo a la DIAN, que la DIAN la acepte y yo entregarlo a mi cliente, pero adicionalmente debe de cumplir un tema bastante importante, y es el tema de la aceptación de la factura, idealmente de forma expresa por parte del adquiriente. Y esa aceptación expresa también tiene un documento de tipo electrónico que es el Application Response, con una tipificación que dice que es una aceptación, ¿ya? Y que adicionalmente debe enviársela a la DIAN. En ese momento es que la factura se considera título valor, cuando ya tiene la aceptación por parte del adquiriente, ¿sí? Adicional, hay otros eventos que entran ya en el ambiente de lo que es la negociación del documento como título valor, que ya deben de estar registrados dentro del Radian, que fue el sistema que se creó para todo el tema de comercio de facturas electrónicas, y pues que todavía estamos esperando de pronto que nos den pues mayor información respecto a esto. El artículo que les mencionaba que sacó el Ministerio del Interior, perdón, de Comercio, pues habla un poco, una parte de esto, pero a nivel técnico todavía no se han desarrollado todo este tema de Radian como tal, que es como un receptor de todos los eventos asociados a la factura electrónica como título valor. Entrega de documentos al adquiriente. Para este tema de la entrega de los documentos, les decía ahorita de que pues hay que validar primero quién es el adquiriente. Si el adquiriente de mi factura es un factor electrónico al igual que mi empresa, o no es un facturador electrónico. Entonces, en caso de que sea un facturador electrónico, la DIAN ha determinado que todo facturador electrónico está obligado también a recibir de forma electrónica. Y el medio, digamos, por defecto que se determinó es el correo electrónico.
¿sí? O sea, todo el tema de transacciones asociadas a facturas se deben de dar a través de correo electrónico, atendiendo de que debe registrarse dentro de la DIAN un correo único para recepción de documentos. Entonces, en cierta forma, todo facturador está obligado a enviar a ese correo que cada facturador o contribuyente determinó que iba a ser el correo para recibir facturas o para recibir todo el tema de transacciones asociadas a sus documentos electrónicos. Pero también existe la posibilidad de que si existe un acuerdo entre el facturador y su cliente, se pueda dar por transmisión electrónica entre servidores. Para los adquirientes que no son facturadores electrónicos, ahí es donde cobra importancia lo que es la representación gráfica de la factura. Ahí quiero que miremos esto como representación gráfica de la factura. Lo que nosotros entregamos, el PDF y demás, es una representación de la factura, no la factura. ¿Ya? En algún trámite que ustedes vayan a surtir, no sé, de ámbito legal y demás, con alguno de sus clientes por no pago u otro tipo de cosas, lo que ustedes les van a exigir va a ser el XML, que es la factura como tal, no la representación gráfica. Entonces, por eso quiero pues hacer este tema de la acotación aquí. Entonces se puede entregar a los que no son facturadores electrónicos ya el formato digital de la representación gráfica, o también se le puede mandar por correo electrónico. Se puede entregar de forma impresa o igual que el caso anterior, si existe algún tipo de convenio entre facturador y adquiriente, pues también se puede dar un envío a través de correos electrónicos. La obligación para que se considere expedida el documento es que yo me cerciore de que el documento llegó al cliente. Los eventos adicionales, como que me entreguen un acuse de recibo o la aceptación expresa del documento, o el tema del rechazo del documento, pues ya son eventos opcionales dentro de la facturación electrónica, y se convierten en obligatorios si y solo si yo voy a someter esa factura como título de valor dentro, digamos, de un mercado de negociación. Adicionalmente, pues la DIAN determinó cómo debería ser el correo, cómo se construye el correo, desde el cual yo voy a coger y voy a enviar ese documento electrónico. Entonces, indicó cómo debe construirse el NID, el asunto, donde se debe enviar NID del facturador, nombre del facturador, número electrónico, número del documento electrónico y el código del tipo de documento, más el nombre comercial del facturador. Entonces, en ese orden, pues lo que yo voy a recibir a nivel de los asuntos del correo electrónico a veces puede ser algo como que no se entiende a la primera, pero es el estándar y hay que de una u otra forma empezar a familiarizarse con él. O sea, en ese orden, si ustedes recibieran alguna factura, por lo menos de DNET, van a encontrar primero un NID de 9 caracteres, más el nombre del facturador, que va a decir DNET Colombia SAS, más el número del documento, pongámosle FAEL, que sería el prefijo 1000, número de la factura, más un tipo de documento que si es una factura electrónica debería ser el 01, una factura de venta, y pues nombre comercial nosotros no le aplicarían, entonces quedaría, digamos, hasta ahí el tema del asunto. Entonces, de pronto ustedes en sus buscadores y demás, en sus bandejas de entrada, no lo van a ver como que me mandaron una factura. Pero si nos empezamos a familiarizar con esta estructura, que es la que la DIAN determinó como estándar, pues ya de pronto va a ser más fácil también encontrar las facturas que lleguen por parte de los proveedores que tengan. Dentro de ese correo debe ir un único archivo adjunto en formato zip, y dentro de él debe estar el attached document, ¿ya?
Si yo soy facturador electrónico, con que me envíen a la tax document dentro de un punto zip como adjunto a mi factura, pues hasta allí mi proveedor está cumpliendo. Pero ellos de forma opcional pueden enviar la representación gráfica y en caso de que por temas de negocio y demás yo exijan, no sé, algún tipo de orden de compra o algo, eso debe venir dentro de un SIC, dentro del sitio original de la factura. Pero hay que tener en cuenta un criterio, es que el peso máximo de todo esto debe ser de 2 megas. Es decir, que por más anexo que yo quiera colocar, lo ideal es que yo no supere los 2 megas dentro del correo que estoy enviando. Y en el cuerpo del correo, pues ya colocar lo que es el correo de autorrespuesta. Es decir, si el cliente o el adquiriente, como para manejar la misma palabra que utilizan los anexos, si el adquiriente quiere responder algo asociado al documento, incluso el tema de la aceptación o si lo rechazo y demás, pues la idea es que yo pueda coger y indicar cuál es el correo que debe estar, aunque ese correo dentro del XML, dentro del campo de correo electrónico del emisor, también debe estar reportado. Entonces, digamos que en esto, digamos, es un resumen, digamos que lo que más aplica respecto a las últimas actualizaciones normativas y que son las que se encuentran pues vigentes en este momento. Entonces dejo este espacio para preguntas, dudas o algo que de pronto quieran manifestar respecto a lo que hemos estado hablando. Bueno, claro que sí. Daniela, ¿quieres hacer tú las preguntas? ¿Las leemos? Sí, claro que sí. Entonces, Gracias. Carlos y William, muchísimas gracias por esta charla y nos disponemos entonces a hacer las preguntas que están a través de nuestro chat. Empezamos con la de Dori Santiago. Ella dice, la propiedad horizontal residencial debe facturar electrónicamente aun cuando no sea responsable de IVA ni de renta. Bueno, la propiedad horizontal, anteriormente venían pidiendo lo que era un documento equivalente que les aplicaba para eso. Pero a partir de la 358, me parece, el decreto 358, ya eso dejó de ser un documento equivalente y debe convertirse en factura. Pues hay que mirar el concepto que se factura allí, si de pronto el concepto es un ítem que es excluido o exento, y de acuerdo a eso, pues reportarlo dentro de la factura, pero ya debería generar factura. De hecho, ya que hicieron la pregunta, voy aquí a abrir un resumen acerca de esos documentos por si sale otra pregunta al respecto. Bueno, si te parece, mientras Carlos va abriendo el documento, vamos leyendo la siguiente pregunta de Rocío Cuervo Hurtado. ¿La aceptación puede ser tácita para el caso de negociar el título valor? Rocío, ¿te refieres a la aceptación de la DIAN? Si estás ahí, por favor, para que nos aclares. No, la aceptación sí puede ser tácita, pero para la aceptación tácita se deben de cumplir pues igual unos criterios. ¿Ya? A nivel electrónico todavía no conocemos los criterios porque pues hasta ahorita salió la resolución que les digo del Ministerio, el decreto que les indiqué del Ministerio de Industria y Comercio. Estamos esperando a ver qué manifiesta de pronto la DIAN ahora en cuanto a la parte técnica. Mira, respecto al tema de los documentos equivalentes, hubo 15 documentos que dejaron de existir como documentos equivalentes y que deberían de convertirse en factura electrónica
Y dentro de eso está miren acá, el número 10, No, documento. no lo estás mostrando, Carlos. Ah, perdón. Tranquilo. Para que se los mostremos a ellos y pueden ver todos los documentos en lo que Carlos les va a mostrar. Y como dice él, si tienen alguna pregunta con respecto a eso, porque sí hubo muchos documentos equivalentes que pasaron a ser factura ahora. Entonces, de pronto, entre ellos hay algunos de los que ustedes manejan. Bien. O sea, en total fueron 15 documentos que dejaron de existir como documento equivalente y que en este momento deben ser reportados como factura electrónica. El número 10 es el que me hacían la pregunta. Mire, ahí dice documento equivalente de administración en la propiedad horizontal. Ya esto no se puede generar como documento equivalente como se venía manejando, sino que deben de coger y deben pasarlo a factura electrónica. Perfecto. Entonces, acá tenemos otra pregunta de Paola Fernández. Ella dice, ¿las compras realizadas a no obligados a facturar no deben ser dotadas con este documento soporte? Sí, o sea, esto es para compras que ustedes hagan a no obligados a generar factura electrónica ni documento equivalente. O sea, todavía igual hay un número de, si no estoy mal, son 12 documentos equivalentes que aún existen, ya que tienen validez. O sea, si a quien ustedes le compran no le generan ni siquiera uno de esos 13 documentos, 12 o 13 documentos equivalentes que aún están vigentes, entonces sí pueden generar el documento soporte. ¿Ya? Por lo menos un documento equivalente que aún está vigente es el tema de los tiquetes de viaje. Entonces, si ustedes igual tienen su tiquete de viaje, ya ese es su soporte. No tienen necesidad de generar un documento soporte. Perfecto. Entonces, aquí Carolina Willes nos pregunta lo siguiente. ¿Las facturas que se generan ante la DIAN que lleven las retenciones deben ser solamente informativas? ¿Es correcto? No, es que el XML tiene unos campos para informar retenciones. Dentro del grupo de los campos de los tags de XML se llaman Queen Holding Tag Total. Pero esos están reservados explícitamente para empresas que son autorretenedores. Okay. Entonces, en teoría, no deberían, como si la empresa no es autorretenedor, no debería pues reportar esos campos. Pero a nivel de negocio, si lo requiere enviar dentro de la representación gráfica, pues nosotros, como DBNet, ya esto no es algo que lo haya determinado la DIAN de que debe hacerse así o algo por el estilo, sino que algunos de los requerimientos de negocio de nuestros clientes, ellos han dicho, mira, yo necesito que vaya allí. Por lo menos tenemos casos de que a veces aplican las retenciones que no son, si no se envían, entonces ellos dicen, yo prefiero que vayan, por lo menos informarle a mi cliente, mira, mi retención es del 3%, del 2%, estoy inventando porcentaje, y no del 11% como de pronto pues la gente cree. Entonces, como para hacer ese tipo de claridades, ellos prefieren de que vaya dentro de la representación gráfica, pero como los campos que la DIAN dio dentro del anexo técnico dice que pues lo deben utilizar solo los autorretenedores, pues se envían como observaciones o como notas. No se envían utilizando esos campos. Sandra Patricia también nos pregunta, ¿en el documento de soporte es obligatoria la firma de documento por parte del proveedor? No, recuerden que el documento soporte es generado, digamos, de forma interna, es como una transcripción. Entonces, pues a veces sería difícil tener esa firma. O sea, por lo menos si hago una compra al extranjero, pues ¿quién me firma? O sea, no tengo, digamos, esa opción de que un proveedor pues genere la firma.
Igual en el decreto 042, en la resolución 042, están las condiciones que debe cumplir ese documento de soporte. Tenemos una última pregunta. Esta sería, ¿las cuentas de cobro aún son considerados documentos equivalentes? Pregunta Paola Fernández. Perdón, no le entendí la pregunta. Ella dice, ¿las cuentas de cobro aún son consideradas documentos equivalentes? Es que la cuenta de cobro nunca ha sido un documento equivalente hasta donde tengo entendido. Recuerden que los documentos equivalentes son autorizados y de hecho llevan un consecutivo entregado por DIAN. ¿Ya? O sea, cuando yo incluso voy a un supermercado y me dan mi tirilla, eso es un documento equivalente, pero ustedes allí pueden encontrar documento equivalente según resolución tal, con numeración de la 1 a la 1000 o algo por el estilo. O sea, eso es un documento equivalente y tiene una numeración DIAN. Perfecto. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, al parecer esas fueron las preguntas, las inquietudes que tenían. Les doy muchísimas gracias a William, a Carlos por apoyarnos en esta charla, en este webinar, por el tiempo, disposición y brindarnos la información, su conocimiento acerca del tema. Doy por terminado este webinar. Muchos comentarios positivos sobre su intervención. Gracias a todos los que estuvieron presentes acompañándonos en esta conversación tan amena. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente, a la Cámara como siempre apoyando a todos sus afiliados, pero sobre todo teniendo la oportunidad de entregar información de mucho interés y tan relevante como es la factura electrónica en Colombia. Estamos para servirles. En la imagen que ven en pantalla en este momento está nuestra página web. Lo invitamos a que la visiten y si quieren contactarnos, no lo duden también. En la página web está el link para poder contactarnos. De todas maneras, también a través de la Cámara, a través de todas las personas de la Cámara también nos pueden contactar. Estamos para servirles. Muchísimas gracias a todos. Feliz día para todos también. Gracias, Carolina. Feliz día. Feliz día para ti también. Muchas gracias. Igualmente, feliz día a todos. Vale, hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo grande.